Pues vamos a la entrada de Jerusalén, que es lo que hemos escuchado en este texto, y vamos a ir versículo por versículo para ir explicándolo, aunque vemos que tiene varias partes, que es la llegada de Jesús, una primera parte, ¿verdad?, que se aproximan hacia Jerusalén y son nombradas como dos ciudades o aldeas, que son Betfagé y Betania, y con la característica de que están al pie del Cerro de los Olivos o del Monte de los Olivos. Y desde ahí Jesús va a mandar a dos de sus discípulos diciéndoles que en ese pueblo van a entrar y dándoles unas indicaciones que nos recuerdan también esas indicaciones que Jesús dio antes de la última cena, que dijo que vayan y preparan un salón y dígale al dueño que va y le preparan el salón. Ahora lo que van a encontrar es un asno o un burro amarrado, ¿verdad? Un asno que tiene unas características. Si les hablan, les dan las recomendaciones, si les dicen algo, entonces respóndanle, ¿verdad?, que el Señor lo necesita. Llegada, envío de los discípulos con instrucciones sobre lo que tienen que hacer. Ellos cumplen ese mandato de Jesús, y al llevarle a Jesús ese asno, después de digamos, el contraataque o la respuesta de aquellos que andan por allí, que dicen, bueno, ¿qué hacéis con el burro? ¿Dónde vais con él? ¿Cómo que os lo lleváis, verdad? ¿De quién es este burro? Ellos le responden como Jesús les había dicho, y le dejan sin ningún problema llevárselo a Jesús. Y después toda la escena de los mantos con los que adornan para que Jesús se siente, y que extienden sobre el suelo para que Jesús pase en el camino de entrada hacia Jerusalén con el Hosana. El Hosana que hace que Jesús pueda entrar en Jerusalén y después al templo para ir, revisarlo, darle un vistazo y después volver también a Betania. Bueno, eso es lo que hemos escuchado, con una serie de elementos que es muy importante tenerlos en cuenta para entender el significado de este texto. Ya sabemos que el camino de Jesús hasta ahora, a partir del capítulo 8, es hacia Jerusalén, y eso está significando el camino hacia la cruz. Y eso va a empezar justo en el área, y ahora se va Jesús a parar con la multitud y los discípulos en esas ciudades llamadas Betfagé, que significa casa de higos, casa de los higos o de los higos inmaduros, o Betania, que es la casa del pobre o la casa de Ananías. Cuando se ve en hebreo Beth, Beth Fagé es higo y Beth es casa, como Belén, casa del pan. Beth es casa, siempre que Betania. Betania puede ser casa, dicen algunos, del pobre, o puede ser también casa de Ananías, Beth, Ananias. Podría ser el significado. Esas ciudades se llaman así. En dirección al Monte de los Olivos. Vemos que el Monte de los Olivos es lo importante aquí, porque desde el Monte de los Olivos se esperaba la manifestación mesiánica. Al pie del Monte de los Olivos, como entrada, veremos que incluso el mismo Flavio Josefo va a relatar a alguien que tomaron como un supuesto Mesías que quería conquistar Jerusalén o derrocarlo o echar a los romanos desde el Monte de los Olivos. Acercarse a Jerusalén, por lo tanto, está manifestando en este caso, cuando se acercaron a Jerusalén, ir al encuentro de los acontecimientos predichos por él. Jesús ya había predicho que en Jerusalén lo van a entregar, va a sufrir y va a morir, pero al tercer día va a resucitar. Entonces ya se acercan a ese lugar donde se va a cumplir lo predicho por Jesús, y a la vez también a lo que Jesús ha invitado a sus discípulos, con esa constancia de el que quiera seguir detrás de mí, cargando su cruz, con todos los elementos que hemos visto en estas sesiones en las comunidades. Estas ciudades es cuestión ya de expertos, algunos dicen que las nombra al revés,
porque Betfagé está después que Betania, entonces empiezan a encontrar algunos significados, pero hay algo fundamental en ello, que es que estas ciudades forman lo que se llama el conglomerado de Jerusalén. Vamos a decir un poquito que como está el condado de Los Ángeles, y entonces el Gran Los Ángeles, todo lo que conlleva la ciudad de Los Ángeles y el condado de Los Ángeles. El condado va más allá de la ciudad. Nosotros pertenecemos también al condado de Los Ángeles, pero hay ciudades alrededor, ¿verdad?, de Los Ángeles. Pues lo mismo, estas ciudades están alrededor del conglomerado de la ciudad de Jerusalén, marcando cuáles son los límites de la ciudad. Ya hemos dicho que en Betfagé, que significa la casa de los higos no maduros, al inicio de la sección donde Jesús también con este nombre va a maldecir también después una higuera, en 11, 12, 14, simbólicamente. En la ciudad, vamos a decir, la casa de los higos no maduros, se va a maldecir una higuera para que esa higuera no dé fruto, significando la esterilidad del pueblo de Israel, que ya no da frutos. Y por lo tanto, Jesús, con la entrada triunfal en Jerusalén, va a significar que esa ciudad, Jerusalén, va a matar a Jesús y va a ser el origen del nuevo pueblo de Dios. Lo identifica algunos también esta ciudad Betfagé al lado o cerca también de la ciudad de Betania. Al oeste, algunos dicen al este, otros dicen al oeste. Ahí algunos expertos se hacen, no se ponen de acuerdo en eso. Así que lo que yo digo, en cosas así de detalle que los expertos no se ponen de acuerdo, pues tampoco vamos a sacarle mucho partido, porque a lo que no es seguro, pues tampoco vamos a meternos en ello. Pero de ahí sí se puede sacar si llegan a una conclusión común para que nos ilumine también sobre el sentido. Las dos ciudades, sí está claro, están en función de la preparación de Jesús para entrar en Jerusalén y después al templo. Eso sí está claro en el Evangelio. Ahí están nombradas esas ciudades. Betania ya es conocida también por otros evangelios, y porque ahí se da y se va a dar la unción de Betania, justo en la casa de Ananías, o la casa del pobre, donde Jesús va a ser ungido, y esa unción que va a ser para la sepultura. Entonces esas dos ciudades preparan y están también cerca y al pie del monte de los Olivos. Esa es la importancia que está relatando en el Evangelio de San Marcos, como veremos. ¿Por qué? Porque esa extensión de terreno, sobre todo la falda del monte de los Olivos, está ligado también a Zacarías, a una profecía del Antiguo Testamento, que es la profecía de Zacarías capítulo 14, versículo 4 y siguiente, donde se dice que en lo alto de este monte se revelará el Mesías para liberar a Israel. Entonces ya tenemos que el Evangelio de San Marcos está situando a Jesús al pie del monte de los Olivos, en la falda de la ciudad. ¿Para qué? Para hacernos ver que esa profecía de Zacarías, en su capítulo 14, 4 y siguientes, se está realizando en Jesús. Jesús es el Mesías que se va a revelar para liberar a Israel. Flavio Josefo, que es un historiador judío, en su libro de las antigüedades o de las guerras judías, después voy a leerlo más adelante, el texto, nos va a hablar también de un pseudo Mesías, como ya les indiqué, procedente de Egipto, que quiso precisamente después de la muerte de Jesús darse a conocer a través del monte de los Olivos, queriendo destruir las murallas de la ciudad desde el monte de los Olivos. Eso fue después de la muerte y resurrección de Jesús. Por lo tanto, esa conciencia de que en ese lugar, es un lugar estratégico, un lugar profetizado, en los que ellos pensaban que el Mesías se iba a revelar para la liberación de Israel,
Pues el Evangelio de San Marcos nos sitúa a Jesús ahí para decirnos que ese Mesías que se va a revelar para liberar a Israel es Jesús, precisamente. Pero ¿cómo lo va a hacer? Evidentemente, al mencionar Jerusalén, ya nos está diciendo que está anunciando la muerte. Cuando menciona el Monte de los Olivos, dado que es el sitio desde donde se tiene que revelar el Mesías para liberar a Israel, la muerte no liberó, sino que lo que nos libera realmente es la muerte por la resurrección de Jesucristo. Muerte es el misterio de pasión, muerte y resurrección el que nos va a liberar. Por lo tanto, el Monte de los Olivos nos está hablando aquí en el Evangelio de San Marcos de la resurrección de Jesucristo, el misterio de muerte y resurrección, representados en la entrada de Jesús en Jerusalén y en estar en el Monte de los Olivos. Por lo tanto, ya nos está hablando de lo que va a significar esa entrada de Jesús en Jerusalén. Sobre el Monte de los Olivos está mencionado en el Antiguo Testamento 2 veces este lugar en relación con la manifestación escatológica del reinado de Dios pero por medio era de un triunfo militar. Y estas 2 veces, una ya la hemos nombrado, que va del profeta Zacarías, del capítulo 14, versículo 1, hasta el capítulo 5, versículo 9. Se lo dejo para su lectura personal, para que ustedes lo verifiquen, cómo está mencionado el Monte de los Olivos en relación de una manifestación escatológica del reinado de Dios, pero siempre con una batalla militar, a través de un triunfo militar. La segunda vez es en 2 Samuel 15:30, donde nos habla de que David huyó de ese monte cuando Israel rechazó la soberanía de David. Un momentito, voy a dar paso a 2 personas que parece que se desconectaron. Entonces ahí tenemos esos 2 textos, a través de los cuales podemos ver que en el Antiguo Testamento ese monte, como lugar de la manifestación escatológica del Mesías para liberar a Israel, pues tiene ya un significado que se interpretaba entre los rabinos judíos de la época de Jesús como textos mesiánicos, es decir, que anunciaban la venida del Mesías. Claro que esos pasajes o este pasaje está acentuando la atmósfera de batalla escatológica y de triunfo, pero también está haciendo hincapié en el sufrimiento y en el rechazo también, como veremos. Esa batalla escatológica no se va a dar con las armas, sino como veremos con el texto, esa batalla escatológica se va a realizar desde la paz representada en Jesús montado en un pollino o montado en un asno. Y ahí tenemos los versículos 1b y 2, que dice que Jesús envió a 2, ya tenemos por lo tanto el contexto, ya tenemos situado el ambiente, ya sabemos qué significa situando Jesús en esas 2 ciudades, qué es lo que está significando también al pie del Monte de los Olivos. Representando ya la profecía del Antiguo Testamento de que en ese lugar se iba a manifestar el Mesías para la liberación de Israel. ¿Cómo se iba a manifestar? Es ahí lo que nos va a enseñar todo el pasaje. Y dice que envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: id a la aldea que tenéis enfrente, al entrar en ella encontraréis enseguida un borrico, un asno, un pollino, según las traducciones que ustedes tengan, atado, que ningún hombre ha montado todavía, desatadlo y traerlo. Pues hay otros elementos que vienen a reforzar esa idea mesiánica, pero que ahora viene a subrayar otra característica, que ese Mesías sí es un rey. Es un rey que tiene un poderío y que tiene una grandeza y un honor. Y eso está significado precisamente con el borrico, el asno atado, que ningún hombre ha montado todavía,
y que hay que desatar y que hay que llevárselo a Jesús. En primer lugar, ¿quiénes son los que van? 2 de sus discípulos, como Jesús los envió de 2 en 2, ¿recuerdan? Para mandarlos a predicar, y les dijo que no llevaran sandalias ni bastón, dándoles poder, etcétera, etcétera. También escogió a 2 parejas de hermanos, recuerdan al principio, Simón y Andrés, Santiago y Juan, las 2 parejas de hermanos. Y ahora 2 de sus discípulos van en nombre de Jesús. Eso significa que representan también a los 12, a la aldea de enfrente. Algún autor dice que señala la hostilidad que hay en esa aldea respecto, está ya simbolizando esa hostilidad, porque tiene la mentalidad de la ciudad de Jerusalén, donde no se tienen que quedar ellos ni hablar con nadie, a no ser que alguien le preste objeciones a llevarse ese asno que van a encontrar en la aldea al entrar en ella. Y dicen algunos, es el pueblo que profesa la ideología de la institución representada por Jerusalén. El pueblo, dicen algunos, donde lo manda Jesús, es Betfagé, pero algunos dicen que es otro pueblo distinto. De nuevo, discuten los expertos, no nos lleva a nada, vamos a ver cuál es el elemento común que podemos sacar de este texto. La misión dada a los discípulos se entiende, y eso va a ser lo importante, desde otra profecía del mismo profeta Zacarías. Ya hemos visto una del capítulo 14, ahora vamos a ver otra del capítulo 9, versículo 9, que es la típica profecía que leemos el día del Domingo de Ramos. Antes de la procesión se lee este texto en la procesión se lee el texto de la entrada de Jesús en Jerusalén, pero se lee una de las lecturas dentro de esa celebración del Domingo de Ramos, es la de Zacarías, la profecía de Zacarías. Zacarías 9:9, que es un poquito más larga, tiene más versículos. Y también algunos aluden al texto del libro del Génesis, capítulo 49:11, sobre todo por eso de que el borrico está atado, porque ahí en Génesis 49:11 aparece también un rey que va a atar un asno a su viña, a su vid. Y entonces esa relación del borrico atado en esa ciudad se va a relacionar también con el rey mesiánico, que ahora encuentra ese borrico atado, que lo va a desatar para que vuelva a su dueño, a él, o él va a recuperar la potestad real, es el rey mesiánico que va a liberar a Israel. Los 2 textos en la literatura rabínica se consideraron como textos que nos hablan del Mesías, sobre todo en relación, repito, al asno atado, a la montura del asno, que es ahí cuando el Mesías se va a revelar. Tanto es así que había hasta un dicho que después se lo diré, decía que, quizá lo repita, que cuando uno soñase con un asno, piense que el Mesías se acerca. Había ese dicho dentro del rabinismo, en torno a la época de Jesús. Un borrico, ya lo hemos dicho, un asno. La palabra es polos, no el polo que se come, ¿verdad? No es el ice cream, no es la paleta. Nosotros le decimos polo a la paleta. Es un término griego que significa el hijo de cualquier animal, en este caso un pollino o un asno pequeño. Es muy interesante porque eso para los sacrificios, para muchas ceremonias judías siempre se pide a nivel, cuando se usa un animal, que nadie lo haya tocado, que sea nuevo, etcétera, etcétera, ¿no? El cordero también sin mancha, para ofrecerlo en sacrificio. Tiene este sentido. Puede designar un pollino o un potro, pero sin duda es una alusión a Zacarías 9:9, que dice así, 9:9 y 9:10. Dice, mira a tu rey, que llega, justo, victorioso,
humilde, cabalgando en un asno. Aquí ya se va anticipando esa escena del Evangelio de San Marcos cuando Jesús va a llegar así a Jerusalén. Destruirá a los, pero ahí está la diferencia, que Jesús no viene a través de una batalla con armas, sino que va a hacer todo lo contrario. Sí, es una batalla, es una guerra que va a vencer los poderes del mal, pero no con la violencia, sino destruirá los carros de Efraín y la caballería de Jerusalén. Fuera carros y caballería. Destruirá los arcos de la guerra, fuera arcos, flechas, y dictará la paz a las naciones. Dominará de mar a mar, el sentido universalista del Mesías. Va a ser para todos. Dominar de mar a mar significa que su dominio no tendrá límites, sino que se extiende a toda la tierra. Del gran río al confín de la tierra. ¿Saben cuál es el confín de la tierra? ¿No lo saben? Bueno, se creía en aquel entonces, se creía que el confín de la tierra estaba en España. Por eso hay un sitio que se llama Finisterre, en Galicia, que se llama Finisterre, que significa el final de la tierra. Se pensaban que allí estaba el final de la tierra, en Finisterre, en Galicia. Una vez que se llega a aquel punto ya se acabó la tierra, ¿no? Bueno, era una concepción antigua. Entonces era interpretado en el judaísmo rabínico, por lo tanto, este texto que hemos escuchado como un oráculo mesiánico. Ahí tenemos la montura real, era una mula. Normalmente el rey iba montado en una mula. Y ya saben que la mula, por lo menos en mi país, es una mezcla del caballo con el burro. Y eso es la mula, que es sobre todo usada para carga, pero en el tiempo antiguo del Antiguo Testamento era la montura del rey. En 2 Samuel aparece, y en 1 Reyes 1:33, aquí están los textos aludidos, donde se dice que la mula era montada por el rey. Sin embargo, el borrico o el asno era la propia de un servidor. 2 Samuel 19:27. Entonces, si va a montar un asno Jesús, ya saben que él dice que ha venido no a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por todos. Entonces ya nos está enseñando con este gesto cómo Jesús va a ser también un servidor. Como ven, si no sabemos todas esas cosas, nos los perdemos. Y así, lo mismo que San Juan nos está haciendo, que es más claro para nosotros, ¿verdad? Porque se puso a lavarle los pies. Aquí está haciendo lo mismo, nos está diciendo que es el servicio montado en un asno, es el servidor, el que va a entrar en Jerusalén con ese espíritu para realmente liberar a Israel. Los asnos, dicen también algunos que eran más apropiados que los caballos o que otro tipo de animales para ser dejados desatendidos en las plazas de los pueblos que los caballos. O sea, también era una costumbre ver asnos. En la plaza de los pueblos no era algo inusual. Por eso cuando Jesús le dice que vayan si se encontrarán un asno atado, no está hablando de algo inusual, está hablando de una costumbre que había en la época, donde había personas que dejaban a los asnos desatendidos en las plazas y alguien, evidentemente, después se los llevaba. La concepción del Mesías que nos está revelando aquí, por lo tanto, la figura del pollino o del potro o del asno es completamente opuesta al mesianismo davídico tradicional y triunfalista. Ese asno, ese potro, dice que tiene que ser no montado por otro. Nadie lo ha podido montar. Y eso resalta la dignidad de quien lo va a hacer por primera vez. Claro, ese asno que va a ser montado por primera vez por Jesús, tampoco podrá ser después montado por nadie más, porque un asno montado o un animal montado por un rey, posteriormente no puede ser montado por nadie más. Eso era
corriente y común en la mentalidad de la época en la que vivía Jesús, según los expertos. ¿Qué les dice que hagan con ese asno que estaba atado? Desatadlo y traedlo. Y ese desatadlo y traerlo está significando la autoridad que tiene Jesús, porque está dando una orden como si ese borrico, ese asno, ese pollino, fuera pertenencia de él. Y ahí vemos que también una costumbre y un detalle del Antiguo Testamento en 1 Samuel 8:17, donde dice que el rey tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestras mejores jóvenes y vuestros asnos, para que les sirvan. Por lo tanto, es una potestad del rey el tomar vuestros asnos. Aquí Jesús da un mandato, que encontrarán un asno, que no sabe de quién era propietario, pero él se arroga el derecho, por lo tanto, como rey mesiánico, de poseer, de tomar ese asno. Bueno, pues ahí tenemos que una vez más con ese detalle se nos está hablando de la revelación o la manifestación del Mesías al pie del monte de los olivos, con esos detalles del asno, del atar, del desatar, del tomarlo, de la orden que les da y que Jesús está ahora cumpliendo antes de entrar en Jerusalén. Está preparando la entrada de ese camino que ya ha anunciado desde el capítulo 8. Alude de nuevo con este texto a Zacarías 9 y a Génesis 49:11. Por el pollino, ¿verdad? Que el rey, un gobernante de Judá, y aquí está el texto de Génesis, un gobernante de Judá, el rey, va a atar a la vid. Ese texto fue leído también mesiánicamente. Estaba atado y ahora va a ser desatado. Si fue el rey el que ata el pollino a la vid, ahora Jesús lo va a desatar, se hace precisamente el dueño de esa vid. Él es el rey que tiene la autoridad para desatar a ese asno. Y dice el versículo 3 la consigna de lo que tienen que hacer si alguien les pregunta. Si alguien les pregunta, dice, decirle y preguntarle, ¿por qué lo hacéis? Contestadle, su dueño lo necesita y lo devolverá cuanto antes. Una expresión también, de nuevo, que acentúa ese honor y esa categoría de Jesús. Lo del dueño, de nuevo, se refiere a las profecías de Zacarías y del Génesis 49:11 que ya hemos visto. Y aquí viene ese dicho rabínico que decía que si ves en sueños un asno, espera la salvación mesiánica. Ya está preparando que la salvación mesiánica, por lo tanto, se han visto el asno, ya está llegando. Y aquí dice el dueño, la palabra que usa es Kyrios, igual que Señor. Dueño y Señor es aquel que lo necesita. Por lo tanto, aquí el dueño, ¿quién es? Jesús. Jesús, que es el dueño, el Señor, el Rey, puede ejercer ese derecho de incautación temporal, como hacía otra gente también, ya hemos visto, el rey entre ellos, influyente y poderosa, incluidos también los maestros famosos en el mundo grecorromano, no solamente en el mundo judío, sino que era también en el mundo grecorromano una potestad de las personas influyentes o de las personas que realmente tienen un influjo considerable ante el pueblo, como son también los maestros famosos. Aquí pone un ejemplo, les voy a leer un ejemplo de una incautación o de un pedir precisamente que le lleven asnos de personas importantes. Dice que el ministro de Hacienda iba a llegar a una ciudad y entonces pide para entrar en la ciudad lo siguiente. Dice, hemos requisado 5 asnos para montura y tenemos listos 40 asnos de carga y hemos comenzado a hacer el camino. Por lo tanto, en Marcos también se construyen
simbólicamente aquí comenzaron a hacer el camino. ¿Qué significa comenzar a hacer el camino? Había que preparar el camino. Recuerdan que hay alguien que preparaba el camino del Señor. Cuando un rey entraba en una ciudad, se le preparaba el camino allanando las colinas. ¿Recuerdan? Eso se ve en el profeta Isaías. Ahora ellos también le van a preparar el camino para que entre el rey en la ciudad. Ellos simbólicamente van a preparar el camino construyendo con sus mantos el camino sobre el que Jesús va a marchar. Y no solamente eso, sino que los discípulos van a darle a Jesús, van a poner sus mantos, van a hacer con sus mantos la montura sobre la que Jesús se va a sentar. Él es el dueño, por lo tanto, es el Kyrios. Claramente nos está hablando de Jesús como Señor. Y eso significa dándole el poderío sobre todas las cosas. Por eso Él puede mandar que desaten al asno. Pero no es una apropiación indebida y por la fuerza, sino que si te preguntan, diles que el dueño lo reclama, pero que se lo devolverán. Por lo tanto, no es una apropiación despótica, es como el que sirve, que después va a devolver a quien le pertenezca. No hace como los reyes o poderosos de la época. Y en los versículos 4 a 6 vamos a ver qué es lo que pasa, que dice que fueron ellos, encontraron el borrico atado a un portón fuera en la calle y empezaron a desatarlo. Algunos de los que estaban allí les decían: ¿qué hacéis desatando el borrico? Ellos les contestaron como les había dicho Jesús y los dejaron. Interpreta, por lo tanto, hay que interpretar, se puede interpretar simbólicamente el texto, haciendo significar a la gente son aquellos que han recibido la enseñanza oficial de la Escritura, es la multitud, puede ser la multitud que los sigue, por un lado, la gente, o la gente que había en el pueblo, aquellos que están influidos por la enseñanza de Jerusalén, que no entienden porque se lo van a llevar, y cuando ellos, los discípulos, le explican, entonces es cuando ellos entiendan. Los discípulos le desvelan a ellos el significado de la profecía de Zacarías en el capítulo 9 sobre el Mesías pacífico y universal. Ellos cuando le preguntan no entienden por qué se lo llevan. Ellos, al explicarle como les había dicho Jesús, entonces dicen, los dejaron irse, los dejaron que se los llevaran. Entonces, como ven, este texto nos está diciendo indirectamente que lo que hacen los dos discípulos es una catequesis sobre la profecía de Zacarías a la gente que estaba en el pueblo, influida por la teología del templo de Jerusalén, enseñándoles cómo lo que ellos están haciendo es cumplir lo que dice el profeta Zacarías en el capítulo 9, y Jesús va a cumplir esa profecía en este momento. Por eso los dejaron sin ningún problema, entendieron qué es lo que estaba pasando allí. Entonces, el ser atado en la calle, ya hemos visto, la palabra significa anfodón, y por eso algunos lo relacionan con este texto de Génesis de nuevo 49:11. Sí. Atado en la calle es, a ver quién entró con el micrófono. Muy bien, entonces es el mismo, es un término muy parecido. Anfodón, atado en la calle, se asemeja a ampelón, que significa una vid, atado a una vid, y por tanto se interpreta como oráculo mesiánico, como ya hemos dicho. Por lo tanto, todo ha salido como planificado, todo está listo ya para la procesión de Jesús hacia la ciudad santa, para que entre precisamente en Jerusalén como el Mesías liberador. Y es ahí que ellos le llevaron el borrico a Jesús, le echaron encima sus mantos, se sentó sobre él, muchos alfombraron el camino con sus mantos, otros con manojos de hierbas y hojas que habían cortado en los campos. Ahí está la señal de honor. Para honrar a Jesús, ponen su manto sobre la cabalgadura. Los mismos discípulos le preparan el asiento, la montadura al rey. Son los siervos que hacen que el rey se pueda
sentar. Manto es también su persona. Simbólicamente puede ser que le dan la adhesión a Jesús como rey mesiánico, recordando este gesto al sentarse en su trono, la entronización real de Jesús en Israel. Ya sabemos que el trono va a ser la cruz, no va a ser un trono real de aquellos grandes, ¿verdad? De gloria. Lo mismo sentarse, está subrayando esa dignidad regia de Jesús, pero en este caso de Mesías pacífico, anunciado por el profeta Zacarías. Alfombrar el camino, también inspirado en Segunda Reyes 9:13, donde también los oficiales reconocen de esta manera la realeza de Jehú, que dice así: extender los vestidos forma parte, dice un autor, de la estilización de un ritual del rey. El relato tendrá su continuación en la crucifixión de Jesús como rey de los judíos, pero a él, en vez de darle los vestidos o la adhesión a su persona, le van a quitar los vestidos, se va a quedar sin sus vestidos. Los muchos que son los que adhieren a Jesús, la multitud que siguió a Jesús para entrar en Jerusalén, lo que van a hacer es alfombrar el terreno, el camino, con sus túnicas o bien haciendo rametes con hojas o con hierbas. Dicen, muchos adhieren a Jesús en el camino, lo alfombran como diciendo que están acostumbrados, y esta será la última nominación del tema del camino, como diciendo, nosotros vamos a entrar, vamos a prepararte ese camino y vamos a entrar contigo en el camino a Jerusalén, dispuestos también como él a dar su vida. Sus mantos significan sus vidas, y las hierbas que ellos juntan como ramillos serán los homenajes que le dan a él, su adhesión al camino de la pasión de la multitud que lo acompañaba. Ya tenemos a Jesús preparado, ya tenemos el camino que le preparan, le van a allanar las sendas para que Jesús entre en Jerusalén para proclamarse, y esto es una proclamación de Jesús, rey mesiánico, pero siempre pensando en la profecía de Zacarías. Aquí lo dejo por hoy. La siguiente semana veremos el segundo capítulo, que es la entrada de Jesús en Jerusalén. Ya se ha preparado la entrada, ya sabemos qué significa toda esa preparación, y es que sus discípulos con la multitud reconoce su mesianismo, y lo reconoce desde la profecía de Zacarías como el mesianismo no triunfal, sino pacífico, humilde, de liberación, que va a ser el siervo que va a montar, y esa es la dignidad de rey, el asno, para que haga esa entrada triunfal en la ciudad donde realmente va a efectuarse la liberación de Israel, pero no al modo que esperaban todos, sino al modo de la profecía de Zacarías.